¿Qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con la nueva canción de Josh Klein, el representante de Países Bajos en Eurovisión 2024. Voy a hacer un vídeo de todos los años de Países Bajos en Eurovisión y me he encontrado esta miniatura. Creo que antes de ver todo el recap de toda la historia de Países Bajos en Eurovisión, tenemos que ver y escuchar la nueva canción del ganador moral de Eurovisión 2024. En todos los festivales de Eurovisión hay un ganador moral y yo creo que este año sin duda es Josh Klein, al que eliminaron a las puertas de la final, todavía sin saber muy bien el por qué, porque el argumento que nos da la UER a mí se me cae un poquito y no acabo de entender cómo pueden romper el sueño de un artista carismático que atendía a todo el mundo. Yo no lo pude conocer, pero todos los compañeros que me hablaron de él, que pudieron conocerlo, me hablan maravillas. Así que el argumento de la UER a mí no me acaba de convencer. Tenemos nueva canción titulada Luc Ballon. Vamos a escucharla, vamos a ver qué nos cuenta, porque yo creo que aquí esto es un después de Europapa y un poco la historia después de Eurovisión, o incluso durante, porque los veo con las mismas vestimentas en la miniatura de YouTube. Vamos a descubrirlo, vamos con Luc Ballon de Josh Klein. No olvidéis de suscribiros, de darle like. Vamos allá. El globo parece un poco el Team Rocket. Pues creo que empieza muy fuerte, ya con el estribillo quiero entender que él está volando en su balón, pero alguien viene a cargárselo, ¡pam! Y además esos disparos desde arriba son muy simbólicos, os lo dejo a la imaginación. En segundos te cuenta demasiado. Esas dos personas vestidas de traje, llevándose las rastras como si fueran presos. Claro lo que quiere decirnos, y es que los de arriba, en este caso vamos a decir nombres, la UER, se lo quitó de encima como pudo y siguió la fiesta, por lo que veo. Esta imagen, o sea, es claramente esta imagen es claramente lo que pasó. El único que no está disfrutando creo que es él, porque los demás, como os acabo de decir, siguieron la fiesta. Y él pasó de ser la fiesta a tener que estar apartado de Eurovisión 2024. La imagen del escenario de Eurovisión, viéndolo desde casa, es que me parece brutal lo que está contando en el videoclip, en la letra de la canción. Es totalmente la historia de lo que él vivió en Eurovisión. Que se hayan cargado sus sueños así me parece de lo peor que he vivido yo desde que soy consciente en Eurovisión. Creo que ya lo estamos viendo en esta imagen también. Él contra todas las personas todopoderosas de la UER. Yo entiendo esto, pero vamos, al completo. Lo que no entiendo son estas dos personas. No sé si los representantes del año pasado de Países Bajos, por el corte de la chica parece ella. Pero, wow, esta canción que venía a disfrutarla, me he quedado prendado de la historia que nos está contando en el videoclip, que sin duda ya, como me imaginaba, tenía algo que ver con toda la historia de Eurovisión y lo hemos podido ver en todas las imágenes. Aparte de estar viendo toda la historia, también he querido impregnarme un poco de la canción, buenísima, el estribillo súper pegadizo. Pero es verdad que el mensaje es brutal y creo que era una canción muy necesaria, no solo para Josh, para desahogarse, sino también para todos los Eurofans y todos los fans de Josh Klein, para saber un poco lo que él ha vivido y cómo lo ha vivido. Como os he dicho antes, yo me quedo con las ganas de haberlo conocido, me parece tan entrañable
Me quedo con las ganas de vivir Europapa en la gran final de Eurovisión y saber el puesto que iba a obtener, que seguramente iba a estar entre los 5 primeros. De este año no tiene nombre lo que ha pasado con Países Bajos, me parece, pero de verdad es que no llego a entenderlo en mi cabeza. No cabe que haya sucedido esto, que se hayan tomado estas decisiones. Parece de verdad de locos. Pero como os digo, toda la gente que había en sala de prensa me habló maravillas de él, me los creo a ellos, se le puede ver en su actitud, se le puede ver en su forma de ser. Lo único que puedo agradecer la Eurovisión que ha hecho con Países Bajos este año es traer a Josh Klein a Eurovisión, a pesar de haberle cortado su camino, porque he descubierto un gran artista que hace música brutal, mágica, esto te da chute de energía cada vez que lo escuchas, con todas sus canciones, y esta, a pesar del mensaje, también te lo da. Así que brutal la nueva canción de Josh Klein, Luft Ballon. Espero que de esta experiencia, de esta mala experiencia, Josh Klein se lleve también el cariño de todos los eurofans que le hemos apreciado y lo hemos apoyado hasta el último momento. Y me quedo con las ganas de conocer a Josh Klein, que espero tener algún día la oportunidad de poder conocerlo en persona. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, le deis like, os suscribáis, nos vemos pronto, chao.